Bienvenidos a las noticias económicas. Soy Juliana González. En un contexto de tensiones entre Estados Unidos y China, el secretario de Estado Antony Blinken visita Pekín con la intención de tratar asuntos controvertidos, incluido el apoyo chino al esfuerzo bélico ruso, que además amenaza la seguridad en Europa. La visita de Antony Blinken se produce en un momento difícil en las relaciones entre China y Estados Unidos. Al llegar a Shanghái, publicaba este video en el que habla sobre tender puentes. Trataremos cuestiones en las que tenemos importantes diferencias con China, las trataremos directamente y las abordaremos con claridad. La diplomacia cara a cara es importante, así como lo es evitar malentendidos para poder avanzar en interés del pueblo estadounidense. Además de tender puentes, Blinken intentará alejar a China de Rusia, tras acusar a Pekín de respaldar a Moscú en la guerra de Ucrania. China sigue proporcionando suministros que sostienen la industria militar rusa y esto alimenta la maquinaria de guerra de Putin mientras ataca a los ucranianos y amenaza la seguridad europea. China insiste en que se mantiene neutral. China siempre ha controlado la exportación de artículos de doble uso de acuerdo con las leyes y lineamientos. Otros países no deberían atacar lo que son unas relaciones normales entre estados como las de China y Rusia. Pero no solo la guerra de Ucrania es la causa de las tensiones. El globo espía chino en los cielos de Estados Unidos el año pasado aumentó las suspicacias, junto con el apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Con 3 días de conversaciones en Shanghái y en Pekín, Blinken tiene mucho trabajo por delante para suavizar las relaciones entre las dos superpotencias. Y sobre esta difícil visita conversamos hasta ahora con Hugo Harvey, experto en estudios internacionales, ciencias militares y planificación estratégica. Muchas gracias, señor Harvey, por estar aquí con nosotros. Los ministros de Exteriores del G7 emitieron hace poco una declaración contundente en la que piden a China que cese su apoyo a Rusia. Le piden, por ejemplo, que ponga fin a la venta de esos productos de doble uso militar y comercial. ¿Qué posibilidades de éxito puede tener la misión de Blinken de erosionar ese eje Moscú-Pekín? Sí, hola Juliana, buenas tardes, gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo no sé si será tan efectiva esta reunión porque en realidad lo que está buscando China aquí no es apoyar a Rusia en esta guerra, aquí lo que está haciendo China es debilitando a Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene estar en distintos frentes. En estos momentos está en el frente de Ucrania, está en el frente del Medio Oriente. También tiene abierto un frente que es el que estamos hablando ahora, que es el frente con China. Por lo tanto, lo que está haciendo China es aprovechar esta coyuntura, porque China tampoco históricamente ha sido aliado de Rusia, y están aprovechando esta coyuntura primero para debilitar a Estados Unidos y después porque si hay algo que une también a China con Rusia es que no están conformes con el orden internacional, por lo tanto lo están tensionando desde dentro. Y no están conformes con la composición de Naciones Unidas, no están conformes con la actuación que está teniendo China y Rusia, y por eso es que están peleando por generar un nuevo orden. Ahora también es difícil que China deje de apoyar a Rusia, porque para China esto es un laboratorio. China está expectante y está analizando cuáles son los pasos que realiza Occidente en apoyo a Ucrania, porque ya lo dijo Xi Jinping, que es cosa de tiempo el momento en el cual ya procedan a anexionarse Taiwán y que China vuelva a estar reunido. Por lo tanto, están sacando toda su experiencia, están sacando sus lecciones aprendidas para saber a lo que tienen que atenerse y cómo responder en el momento de ingresar a Taiwán. Bueno, señor Harvey, ya lo mencionaba usted, son unas relaciones marcadas en muchísimos frentes por muchísimos problemas, pero Estados Unidos tiene un arma bajo la manga aquí, por lo menos en esta reunión, y es la posibilidad de ponerle sanciones a los bancos chinos por facilitar esas transacciones con Rusia. ¿Es esta un arma contundente? Sí, bueno, pudimos ver que no es un arma contundente porque no fue capaz de disuadir a Rusia en su incursión a Ucrania. Desde el año 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea, empezaron a apelar las lógicas de sanciones económicas a distintas empresas y a individuos rusos.
Eso es una lógica de afectar el centro de gravedad, una lógica militar de afectar el centro de gravedad y los conectores o los nodos clave de estos centros de gravedad. En este caso, el centro de gravedad de los distintos países son las economías y van afectando distintos nodos para no hacer una afectación directa y más potente a la economía. Esto fue preparándolo Rusia, por lo tanto las sanciones que se le podrían aplicar no fueron disuasivas ni tampoco doblegaron a Rusia en su incursión en Ucrania, y también China está haciendo lo mismo. China también está estudiando cómo reaccionar a las sanciones ante bancos, cómo reaccionar ante sanciones ante empresas, y lo otro que China ya ha migrado y ya tiene este sistema paralelo al SWIFT, que es el sistema SIPS. Ok, bueno, esto es muy interesante, señor Harvey. Muchísimas gracias por este análisis y muy seguramente seguiremos hablando de los resultados de esta visita en una próxima ocasión. Ya hablamos ahora de la economía alemana, que mejora su estado de ánimo en abril, sobre todo gracias a los consumidores. A esta conclusión llegan por separado el barómetro del clima empresarial del Instituto IFO con sede en Múnich y también el gobierno federal, que mejoró las previsiones económicas. Los precios de la energía bajan, la inflación continúa remitiendo y el consumo repunta de nuevo. Todos estos factores vuelven a aportar un rayo de esperanza a la economía alemana. De ahí que el ministro Robert Habeck haya elevado ligeramente su pronóstico de crecimiento. La economía alemana crecerá una décima más este año, un 0,3% en lugar de un 0,2%, alcanzando incluso un 1% el año próximo. Sin embargo, el ministro no está contento con estas cifras. Alemania ha perdido competitividad con respecto a otros países. Es un problema que se ha ido conformando en los últimos años y que sencillamente puede describirse así. Como nos iba también, en los últimos años nos hemos permitido ignorar una serie de problemas reconocibles en lugar de atajarlos de manera firme y decidida. El peso del sector industrial es especialmente relevante en Alemania. Cuando el rubro flaquea, como en la actualidad, toda la economía del país se resiente. Los datos del sector manufacturero siguen siendo débiles. Ahora hay algo menos de pesimismo que hace un par de meses, pero la situación no mejora realmente. A las empresas les falta pedidos y no tienen previsto aumentar la producción. Y el otro problema es que se invierte muy poco en construcción. Desde hace ya algún tiempo se construyen pocas viviendas, de modo que el sector no logra recuperarse. Así que hay una recuperación parcial de la economía, pero no total. Así, muchos de los problemas de fondo se mantienen. Para impulsar la economía alemana de manera duradera, se necesita inversión pública y privada. Y menos trabajo infantil y esclavo y más compromiso con el clima. Eso es lo que pretende lograr la nueva ley sobre la cadena de suministro aprobada este miércoles por el Parlamento Europeo. Sin embargo, el texto final supone apenas una versión diluida de la propuesta original que fracasó por el bloqueo de países como Alemania. La nueva regulación pretende, entre otros objetivos, obligar a las grandes empresas a asumir su responsabilidad ante los tribunales europeos si demuestran violaciones de los derechos humanos, como trabajo infantil, explotación o contaminación medioambiental en sus cadenas de suministro. Y para hablar de este tema, invitamos a esta hora al periodista y defensor de derechos humanos, el señor Fernando Morales de la Cruz, quien ha investigado durante más de una década el flagelo del trabajo infantil y forzoso. Muchas gracias por estar con nosotros. Fernando, ¿de qué tamaño es el problema del que estamos hablando? ¿Y podemos afirmar que hay sectores más proclives a emplear a personas bajo condiciones forzadas y de explotación? ¿Y cuáles serían esos sectores? Bueno, el problema es inmenso, porque al final tenemos a decenas de millones de niños trabajando en las cadenas de suministro de la Unión Europea, hay decenas de millones de niños trabajando en las cadenas de suministro de Estados Unidos, y globalmente pues hay centenares de millones de niños trabajando y no estudiando. Si queremos resolver esto, no podemos asumir que una ley como la ley que ha pasado, o la directiva más bien, que aprobó el Parlamento Europeo ayer, y la otra que aprobaron hoy, la de ayer sobre trabajo forzoso y la de hoy sobre la diligencia debida,
realmente van a resolver el problema. Yo me atrevo a pronosticar que ni siquiera el café comercio justo del Parlamento Europeo o del Bundestag van a poder estar libres de trabajo infantil con estas medidas, porque desafortunadamente hay un problema de avaricia de las corporaciones y de falta de gobernanza, porque estas corporaciones que explotan a decenas de miles de niños o centenares de miles de niños, como muchas, deberían de estar siendo perseguidas por la ley que existe, no tratando de crear nuevas directivas que al final no resuelven el problema. Bueno, a propósito de esa ley, recibió varias críticas porque deberán aplicarla solo empresas con más de 1.000 empleados. ¿Qué se le escapa al legislador europeo poniendo esta restricción y qué otras medidas se pueden poner en marcha, Fernando? Bueno, yo he estado muchas veces en el Parlamento Europeo y he conversado con representantes de casi todos los grupos políticos y les he dicho siempre que hay que aprovechar las leyes que ya existen. Por ejemplo, la ley de protección al consumidor, porque los consumidores estamos siendo engañados cuando nos venden un producto que dicen que es ético, que es justo, que es sostenible, que ha sido producido respetando las leyes. Y eso es un delito penal, como sucedió con el CEO de Audi, que fue arrestado por Strafbarwerbung, que es publicidad engañosa en castellano. Muchas gracias, Fernando Morales de la Cruz, por estos análisis de un tema del que seguiremos pendientes. Y así llegamos nosotros al final de las noticias económicas. Muchas gracias por elegirnos. Quédense conectados aquí en Deutsche Welle.